tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 14 horas del día de hoy, 13 de junio del año 2025, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito, por favor, al secretario general haga constar la existencia del quórum. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias de Estudio y Cuenta y el secretario de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 122, diagonal 2024, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de sentencia dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 75-2025 y sus acumulados que corren del consecutivo 76, 77, 78, todos el 2025, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El tercero de los asuntos consiste en el proyecto de acuerdo plenario dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 67, diagonal 2019, que propone el magistrado Sergio Iván García Vadillo. El cuarto de los asuntos consiste en el proyecto de sentencia dictarse dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 43-2025 y su acumulado TSLP JS 44-2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El quinto y último de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP PSE 02-2025, que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, señores magistrados, la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidenta. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto del acuerdo plenario dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC diagonal 122, diagonal 2024. Está a cargo del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Sí, se dará cuenta por conducto del licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia a dictarse en el juicio ciudadano expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 122, diagonal 2024, promovido por los ciudadanos Emaidalia Saldaña Guerrero y José Mario de la Garza Marroquín. En el proyecto que se pone en su consideración, se propone tener al Congreso del Estado de San Luis Potosí por cumpliendo con la sentencia dictada en el presente asunto. Lo anterior, porque como se razona en el proyecto, de las constancias que remitió la autoridad demandada en fechas 13 de mayo de 2025 y 22 de mayo de la misma anualidad, se advierte que la iniciativa de leyes formulada por los actores culminó con la votación en pleno del dictamen de improcedencia de dicha iniciativa. Por lo tanto, al haberse finalizado el procedimiento con una votación colegiada que aprobó el dictamen, lo cierto es que con ese acto llegó a su fin el procedimiento legislativo en materia de la iniciativa de reforma de leyes sin controversia. Es cuento. Gracias, secretario. ¿Está nuestra consideración hacer uso de la voz? No. Gracias, secretario general de acuerdos. Por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos de acuerdo que este comité. Primero, se declara que la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2024, dictada por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP, diagonal JDC, diagonal 122, diagonal 2024, ha sido debidamente cumplida. Segundo, notifíquese. Son los resolutivos. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No.
Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso. Proseguimos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de sentencia del juicio ciudadano con número de expediente del TCLP diagonal JDC diagonal 75 diagonal 2025 y sus acumulados al consecutivo JDC diagonal 78 diagonal 2025. Estos están a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Daré cuenta por conducto de la maestra María de los Ángeles González Castillo, aquí presente. Adelante. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 75 y sus acumulados de la presente anualidad, promovido por Adamaria Esmeralda Segovia Torres, María Concepción Alfaro Gámez, María del Carmen Palomo Limón y Daniel Alfonso Zavala de la Rosa en su carácter de regidores contra actos omisivos del Ayuntamiento de Villa de Arista, relativo al pago completo de las dietas correspondientes al ejercicio del pago como regidores del citado ayuntamiento a partir del 28 de marzo de la presente anualidad. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar fundados los agravios hechos valer por los promoventes debido a lo siguiente: los promoventes en sus medios de impugnación se duelen de la disminución del 50% del total de sus dietas como regidores electos. Para justificar el acto omisivo que se le atribuye en el presente asunto a la autoridad señalada como responsable, se advirtió que esta deriva de una sesión ordinaria de Cabildo donde se realiza la reducción de las dietas de todos los regidores del ayuntamiento, a efecto de ser implementado tal recurso a un diverso rubro como apoyo a la ciudadanía. Tal determinación fue aprobada por la mayoría de los integrantes del Cabildo, sin embargo, tal decisión no fue consentida por los promoventes, lo cual se ve reflejada con los votos en contra de 4 de las 6 regidurías y la presente controversia. Es importante precisar que si bien de manera ordinaria este tribunal no tendría competencia para analizar los acuerdos de Cabildo que determinan la vida interna del ayuntamiento, lo cierto es que tratándose de dietas de personas electas, dicha competencia se actualiza, pues estas deben entenderse como la garantía de la representación de la persona que ejerce sus derechos políticos electorales, de suerte que además son irrenunciables. Una vez precisado lo anterior, lo fundado de los agravios surge del derecho de ser votado y de que no se limita a contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidatura, sino que también incluye la consecuencia jurídica de la elección. Esta consiste en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de mantener en él durante el periodo para el cual fue electo la persona que ganó, además del poder ejercer los derechos inherentes al mismo, como es el pago íntegro de dietas, de tal suerte que sería indebido fundarse para no generar de manera íntegra las dietas en el hecho de que diversos integrantes del Cabildo decidieron sobre el uso de los recursos destinados para el pago del cargo, por el cual fueron electos los regidores, cuando estos no se encuentran de acuerdo con tal determinación, máxime que la cantidad destinada para el pago de las dietas fue previamente aprobado para el ejercicio fiscal que se encuentra transcurriendo. Dicha remuneración está sujeta a diversa normatividad que debe cumplirse y que implica que la asignación de dicha retribución no quede al arbitrio de los ayuntamientos, sino que debe atenderse a las disposiciones constitucionales legales respecto a la equidad y la proporción. Pues el cargo que desempeñan los regidores en el ayuntamiento le generan el derecho a el pago de una remuneración y retribución por el desempeño de su encomienda, tal como lo establece el artículo 127 constitucional. De tal suerte que al declararse fundado el agravio hecho valer, lo procedente es ordenar al ayuntamiento de Villa de Arista, al presidente y tesorero de dicho ayuntamiento, que en un término no mayor a 5 días a partir de la notificación de la presente sentencia, realice las gestiones necesarias para realizar a los promoventes el pago de la cantidad neta de 24,092 pesos y 85 centavos, mismos que estarán libres de impuestos. Hecho lo anterior, deberá informar a este tribunal dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la realización de los actos, remitiendo las constancias respectivas que respalden el cumplimiento. Apercibiendo al ayuntamiento, presidente y tesorero municipal de Villa de Arista, que en el caso de no cumplir con lo ordenado con la presente sentencia, se les impondrá como medida de apremio una amonestación en los términos del artículo 40, fracción segunda de la Ley de Justicia. Es cuenta. Gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? Quiero hacer uso de la voz, presidente. Adelante, por favor, magistrada. En cuanto a la resolución de la que se acaba de dar cuenta, debo hacer énfasis que, si bien es cierto, los municipios gozan de autonomía para fijar las remuneraciones de sus servidores públicos, lo cierto es que deben atender ciertos principios, como la legalidad, la justicia, la igualdad y la proporcionalidad de estas remuneraciones. Todos ellos contenidos en el artículo 127 de nuestra Carta Magna, que es el sentido de la presente resolución que aquí se expone. Muchísimas gracias, magistrada.
Si no hay ninguna otra intervención, les solicito por favor al secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado la resolución, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, son fundados los agravios planteados por los promoventes. Tercero, se condena al Ayuntamiento de Villa de Arista a pagar a favor de los ciudadanos Adamari Esmeralda Segovia Torres, María Concepción Alfaro Gámez, María del Carmen Palomo Limón y Daniel Alfonso Zavala de la Rosa, en su carácter de regidores y regidor del citado ayuntamiento, las remuneraciones correspondientes a los conceptos de reducción de dieta, atendiendo a lo señalado al considerando 4.5 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a los actores y por oficio al Ayuntamiento de Villa de Arista, por conducto de su representante legal, así como a la Presidencia y Tesorería Municipal de dicho ayuntamiento. Y en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. En nuestra consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al engroso. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Igualmente se dará cuenta por el licenciado Enrique Davincia Álvarez. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente, magistradas y señor magistrado, doy cuenta en esta ocasión con el proyecto de acuerdo plenario en ejecución de sentencia a dictarse en el juicio ciudadano expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 67, diagonal 2019. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone dar respuesta a los planteamientos formulados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el sentido de que el procedimiento de consulta indígena deberá pegarse a la sentencia interlocutoria dictada por este tribunal el día 26 de marzo de los corrientes. De la misma manera, se detalla que el Ayuntamiento debe incluir a los pueblos y comunidades indígenas que se apersonen al procedimiento de consulta. Sin embargo, ello no dará lugar a reponer el procedimiento, en tanto que de hacerlo daría lugar a violaciones sustantivas a los derechos indígenas, además de que se generaría un estado de incertidumbre que vulneraría los principios de objetividad, equidad y legalidad en la elección. De la misma manera, se propone tener por informando al Ayuntamiento de San Luis Potosí la habilitación de servidores públicos para la sustanciación del procedimiento de consulta. Finalmente, se da cuenta que el proyecto de acuerdo no contiene puntos resolutivos o puntos de acuerdo. Es cuenta. Gracias. A nuestra consideración el acuerdo plenario, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. No. Gracias, secretario general de acuerdos. Por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, Presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al engroso. Pasamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de sentencia del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 43, diagonal 2025 y su acumulado. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra San Juana Caramillo. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar la cuenta como el proyecto de resolución del juicio TSLP JDC 43-2025 y su acumulado. La ponencia propone declarar parcialmente fundados los agrarios. En esencia, los actores se duelen de la falta de pago íntegra de las dietas y prestaciones proporcionales por el desempeño de su encargo de regidurías en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, precisados en el proyecto que se pone a su consideración. Este Tribunal Electoral determina que los agravios expresados por la parte actora son parcialmente fundados. En el presente asunto se acredita que Salvador López Aguilar y Mariana Díaz Castillo ya recibieron el pago íntegro por concepto de dietas reclamadas que les corresponde por su cargo de regiduría de las quincenas de los meses enero, febrero y marzo del año 2025. Con relación al pago de aguinaldo proporcional, el agravio resulta fundado. De las constancias que obran en auto se advierte que el aguinaldo proporcional del ejercicio fiscal 2024 no ha sido pagado a las partes. Por ello, el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, deberá pagar a Salvador López Aguilar la cantidad de 5,194 pesos con 80 centavos y a Mariana Díaz Castillo la cantidad de 15,609 pesos con 37 centavos.
Con relación a lo solicitado por Salvador López Aguilar de que se le paguen las quincenas de octubre y noviembre de 2024, sus agravios son infundados, debido a que el actor tomó protesta el 1 de diciembre de 2024. Así, la obligación del Ayuntamiento de Río Verde corresponde a partir del ejercicio de sus facultades y obligaciones como regidor del Ayuntamiento de Río Verde, tal y como lo dispone el artículo 127, párrafo primero de la Constitución Federal, que señala que las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada y renunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario. Por favor, toma la votación. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Se doy cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización se resuelve. Primero, se declaran parcialmente fundados los agravios. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, a pagar a Salvador López Aguilar la cantidad de 5,194 pesos con 80 centavos y a Mariana Díaz Castillo la cantidad de 15,609 pesos con 37 centavos. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, a realizar todas las gestiones necesarias para realizar el pago correspondiente a las partes promoventes. Cuarto, notifíquese como a derecho corresponda. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A nuestra consideración los puntos resolutivos, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al engrose. Bien, finalizamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP PSE /02/2025. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la maestra Gladys González Flores. Adelante, secretaria, por favor. Gracias, buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada, doy cuenta con el proyecto de resolución en el procedimiento sancionador especial identificado como TESLP PSE 02/2025, sustanciado de manera oficiosa por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en razón de la conducta que actualiza actos anticipados de campaña atribuida al ciudadano Genaro López Sánchez, candidato a juez laboral en el Estado. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar la existencia de la conducta denunciada, pues, en síntesis, con fecha 22 de abril, se certificó por parte de Oficialía Electoral la existencia de una publicación en la red social Facebook, cuyo perfil es administrado por el ciudadano Genaro López Sánchez. Dicha publicación contenía el mensaje: amigos, voten por su servidor, juez laboral. Además del llamamiento expreso al voto, que de manera inequívoca se desprende que corresponde al proceso electoral local 2025, dado que es el primer proceso en el que se elegirán los cargos a jueces y magistrados del Poder Judicial en el Estado, también se evidenció en la publicación una imagen que identificaba el cargo por el que contendía su nombre dentro de los participantes y los logos concernientes al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. De conformidad con el análisis efectuado, se actualizan los 3 elementos constitutivos de la figura jurídica acto anticipado de campaña. El elemento personal se configura en razón de que el perfil de Facebook en el cual fue exhibida la publicación es administrado por el ciudadano denunciado. Esto, por así reconocerlo en el informe rendido al CEPAC con fecha 19 de mayo. Lo anterior, no obstante haber manifestado que el mismo ha sido hackeado en diversas ocasiones, dado que no ofreció prueba alguna para acreditar su dicho. El elemento temporal se actualiza en razón de que de la publicación denunciada fue visible con fecha 22 de abril, esto es, previo al día 29 del mismo mes en que dio inicio formal la etapa de campañas. En cuanto al elemento subjetivo, de la publicación denunciada se desprende un llamamiento expreso al voto, que de manera objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, tuvo como finalidad posicionarlo frente a la ciudadanía de manera anticipada. Al configurarse la infracción respectiva, se propone como sanción la imposición de una multa al ciudadano Genaro López Sánchez. En la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, magistrada, magistrado. A nuestra consideración del proyecto de la cuenta, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos.
Con su autorización, los puntos primero. Este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se declara la existencia de actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Genaro López Sánchez, candidato a juez laboral en el Estado. Tercero, se impone al ciudadano Genaro López Sánchez una sanción consistente en una multa de 50 unidades de medida y actualización equivalente a 5,657 pesos. Cuarto, notifíquese como está indicado en el considerando quinto de la presente sentencia. Es cuanto. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. Secretaria, por favor, proceda al ingreso. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. En no existen más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 14:22 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.